Bueno, entonces yo creo que podemos iniciar ya. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Espero que me escuchen bien. Si no se escucha bien o si me pueden confirmar por chat, se los agradecería. Em, Bienvenidos a la tercera sesión del curso de Introducción a la Mecánica ofertado por el Comité de Enseñanza, el capítulo de RAS. Em, Les voy a pasar el formulario de asistencia para que lo llenen, por favor. Es muy importante pues, su asistencia. Gracias a todos por su conexión. Bueno, vamos a repasar un poquito lo que hemos visto las últimas dos sesiones. La primera sesión estuvo un poquito enfocada en lo que es estática de partícula, cómo se comporta una partícula, los métodos de estudio. Estamos hablando de estática, o sea, cuerpos en reposo que están quietos o su velocidad es constante. ¿Sí? En el momento de resolver problemas de estática estamos hablando de que la sumatoria de las fuerzas que interactúan en la partícula es cero y que al momento de expresarlos en un diagrama podemos expresarlos por un punto, a pesar del hecho de que no es un punto. ¿Sí? Después, en la clase pasada, vimos más a fondo lo que es estática de cuerpo rígido, ¿sí? Lo que es un momento, que es una fuerza que interactúa en diferentes puntos del cuerpo y que por lo tanto tiene diferentes reacciones. ¿Sí? Al igual que la partícula, estamos hablando de estática, entonces los cuerpos van a permanecer en reposo o en velocidad constante y por lo tanto la sumatoria y su resolución de problemas será cero también. Vimos algunas especificaciones como armaduras, cables y vigas. ¿Sí? Entonces en esta sesión vamos a terminar el tema de estática y tocaremos un poco el tema de mecánica de materiales. Bueno, antes de empezar con este módulo, les recuerdo que todas estas sesiones se graban, eh, todo se está subiendo al día en nuestro canal de YouTube para que pues estén pendientes, se suscriban, eh, también pues de los diferentes cursos que se están ofertando y pues también los que se subirán prontamente. Bueno, el objetivo principal en el estudio de la mecánica de materiales, bueno, em, para retomar un poquito, en los capítulos anteriores estábamos suponiendo que las superficies de contacto eran superficies sin fricción o superficies rugosas. Al momento de interactuar las fuerzas, pues era un deslizamiento perfecto, no iba a tener alguna restricción del piso, cosa que es falsa, sí existe y pues es muy importante tener en cuenta. Si estas superficies no tuvieran fricción, la fuerza que cada una de las superficies ejercería sobre la otra, no existiría tampoco una fuerza normal. ¿Sí? Y las dos, tanto las dos superficies, tanto la masa que estamos hablando como el suelo, donde estamos realizando el estudio, serían completamente independientes el uno de la otra. Si estas superficies rugosas se suponen que se podían presentar como fuerzas tangenciales para impedir el movimiento de una superficie con respecto a la otra. Pero esto es muy simplificado, ¿sí? En realidad no existen superficies sin fricción perfectas. Cuando dos superficies están en contacto, siempre se presentan fuerzas tangenciales llamadas fuerzas de fricción, cuando se trata de mover una de las superficies con respecto a la otra. Por otra parte, estas fuerzas de fricción están limitadas en magnitud y no impedirán el movimiento si se aplican las fuerzas lo suficientemente grandes. Por lo tanto, la distinción entre superficies sin fricción y superficies rugosas es una cuestión de grado. Esto se estudiará con más detalle alrededor de este módulo, el cual está dedicado al estudio de la fricción en sí y su aplicación en las situaciones reales de ingeniería. Existen dos tipos de fricción. Fricción seca, que algunas veces es llamada fricción de Coulomb, o o también la fricción de fluidos, que es la que se desarrolla entre capas de fluido que se mueven a diferentes velocidades. Y es de gran importancia en problemas que involucran el flujo de fluidos a través de tuberías y orificios, o digamos cuando se trabaja en cuerpos que están sumergidos en fluidos en movimiento.
Además, la fricción en fluidos también es básica en el análisis del movimiento de mecanismos lubricados. Este tipo de problemas se consideran en los libros de mecánica de fluidos. Habrá un curso más adelante, no en este curso no trataremos mecánica de fluidos, pero en los cursos del próximo ciclo de este comité sí estaremos tratando muy a fondo estos temas de mecánica de fluidos. Eh, este, este módulo está destinado solamente a fricción seca, que es a problemas que involucran cuerpos rígidos que están en contacto a lo largo de superficies que no están lubricadas. Primero analizaremos el equilibrio de distintos cuerpos rígidos y estructuras de fricción seca en las superficies que están en contacto y conforme va pasando estudiaremos ciertas aplicaciones de ingeniería específicas en las cuales la fricción seca juega un papel importante, como cuñas, tornillos de rosca cuadrada, chumaceras, cojinetes de empuje, resistencia a la rodadura y fricción en bandas. Bueno, eh, al aplicar una fuerza horizontal, que es la que pueden ver en la figura de la izquierda, a un bloque que descansa sobre una superficie horizontal, se observa que al principio el bloque no se mueve, ¿sí? Lo anterior es evidente que debe haber desarrollado una fuerza de fricción F, que es la que pueden ver, para equilibrar la fuerza P. Conforme se incrementa la magnitud que nosotros podemos manejar, que es P, la magnitud de F también se incrementa hasta que alcanza un máximo, que es Fm, que es este pico que ustedes pueden ver en la gráfica de la derecha. Si P sigue incrementando, el bloque comienza a deslizarse y la magnitud de la fuerza F disminuye súbitamente el valor pico Fm a un valor menor que es Fk, que se mantiene constante. La evidencia experimental muestra que Fm y Fk son proporcionales a la componente normal N, que es la fuerza normal que pueden ver que hace contacto con el objeto de la reacción de la superficie. Por lo tanto, tenemos dos ecuaciones primordiales de fricción. Fm es igual al coeficiente de fricción estático por la normal del objeto y Fk que es que es μ sub k, que es el coeficiente de fricción cinética por la normal del objeto. ¿Sí? Estos coeficientes dependen de la naturaleza y de la condición de las superficies que estamos hablando, materiales, ambiente, diferentes factores que alteran estos dos coeficientes, pero sin embargo estos coeficientes se dan eh, por tablas, se dan por dados y por lo tanto no son necesarios de calcular. Em, Hay valores aproximados ya definidos, usualmente de fricción estática, que es la más usada para temas de estática. Más adelante veremos que hay algunos puntos de fricción cinética que también se tocan. Bueno, algunas veces es conveniente reemplazar la fuerza normal, N, y la fuerza de fricción por una resultante, ¿sí? Que ustedes pueden ver ahí, que es la R. A medida que la fuerza de fricción se incrementa y su valor máximo Fm por mu sub n, ¿sí? Que estamos hablando de que Fm es el valor pico que va a tener nuestra fuerza. Cuando el ángulo, entonces logramos que un ángulo R forma con la normal a la superficie se incrementa y encuentra el valor máximo del ángulo del que estamos hablando. También se llama ángulo de fricción estática. Si en realidad ocurre el movimiento, la magnitud de la fuerza F disminuye súbitamente a Fk y en forma similar el ángulo del que estamos hablando decae a un valor menor que también está limitado, que es phi sub k, el cual recibe el nombre de ángulo de fricción cinética. Y para hallar estos ángulos se usa la temática de tangente, ¿sí? Están demostrados y todo. Es tangente, el ángulo de fricción estática es igual al coeficiente de fricción estática y tangente por el ángulo de fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinética. Em, estas ecuaciones se utilizan más que todo cuando se resuelven problemas en los que sí sea necesario sellar los coeficientes, cuando no nos los dan, por ejemplo, y si nos dan
los ángulos y la resultante que se forma. Bueno, cuando se resuelven problemas de equilibrio que involucran fricción, se deben recordar que la magnitud F de la fuerza de fricción es igual a la fuerza máxima estática, la fuerza de fricción estática, solo si el cuerpo está a punto de deslizarse. ¿Sí? Si el movimiento no es inminente, significa que la fuerza de fricción y la fuerza normal deben considerarse como incógnitas dependientes, las cuales deben determinarse a partir de las condiciones de equilibrio que nosotros mismos hallamos. También, también se debe comprobar que el valor de la fuerza de fricción requerido para mantener el equilibrio no es mayor que nuestro máximo, que es la fuerza de fricción estática. Si el valor de la fuerza llega a ser mayor que nuestro límite estático, el cuerpo se moverá y la magnitud de la fuerza de fricción sería el cinético, que es del que estamos hablando. Por otra parte, si se sabe que el movimiento sí es inminente, significa que la fricción ya ha alcanzado su valor máximo, que es el estático, y la expresión anterior puede sustituirse en lugar de F en las condiciones de equilibrio. Cuando solo estamos hablando de tres fuerzas en un diagrama de cuerpo libre, incluyendo la reacción de la superficie en contacto con el cuerpo, es más conveniente resolver el problema por un triángulo de fuerzas básico. Pero digamos que cuando un problema involucra el análisis de las fuerzas ejercidas entre sí por dos cuerpos A y B arbitrarios, es importante mostrar las fuerzas de fricción con sus sentidos correctos. Por ejemplo, el sentido correcto para la fuerza de fricción ejercida, digamos, por un cuerpo B sobre A, es opuesto al sentido del movimiento relativo, movimiento inminente del cuerpo A con respecto al cuerpo B. Bueno, eh, una de las aplicaciones específicas de la ingeniería en las cuales la fricción seca juega un papel importante es el caso de cuñas, las cuales son máquinas simples que se utilizan para levantar cargas pesadas. Em, y con esto se dibujan dos o más diagramas de cuerpo libre y se tiene cuidado de mostrar la fuerza de fricción en su sentido correcto. Y el análisis de tornillos de rosca cuadrada, los cuales se utilizan con frecuencia en gatos, prensas y otros mecanismos, se reduce a, al análisis de un bloque que se desliza sobre un plano inclinado. El desenroscar la rosca del tornillo y mostrarla como una línea recta. Lo anterior lo podemos ver en la figura, en esta que ustedes están viendo, donde R representa, R minúscula, estamos hablando de R minúscula, representa el radio promedio de la rosca. L, L mayúscula, es el avance del tornillo, que esto es la distancia a través de la cual avanza el tornillo en una vuelta. W es la carga, ¿sí? Estamos hablando de la fuerza que ejerce. Y QR es igual al momento torsional ejercido sobre el tornillo. Se señaló que en el caso de tornillos de rosca múltiple, el avance L del tornillo no es igual a su paso, el cual es la distancia medida entre dos roscas consecutivas. Otra aplicación de ingeniería que se considera en el caso de fricción son las chumaceras y la fricción en ejes, los cojinetes de empuje y la fricción en discos, la fricción en ruedas y la resistencia a la soldadura y la fricción en bandas. Al resolver problemas a una banda plana que pasa sobre un cilindro fijo, es importante determinar primero la dirección en la que se desliza o está a punto de deslizarse la banda. Si el tambor está girando, el movimiento o el movimiento inminente de la banda se debe determinar relativo a este tambor. Por ejemplo, si la banda que estamos viendo en la figura está a punto de deslizarse hacia la derecha con respecto al tambor, las fuerzas de fricción ejercidas por el tambor sobre la banda estarán dirigidas hacia la izquierda y la tensión sería más grande en la porción del lado derecho de la banda, que está en la porción del lado izquierdo de la misma. Regresando a la tensión más grande con T2, a la tensión más pequeña con T1, el coeficiente de fricción estática mu sub s, y al ángulo, que están radianes, subtendido por la banda con beta. Y a partir de eso podemos hallar las siguientes ecuaciones que corresponden a una relación logarítmica de ambas tensiones para hallar los coeficientes y la fricción que hace la banda con respecto
al tambor, ¿sí? Entonces, esto también lo podemos expresar como exponenciales, como pueden ver abajito, y funcionará de igual manera. Estas fórmulas se utilizan para resolver este tipo de problemas. Si realmente la banda se desliza sobre el tambor, se puede reemplazar en ambas ecuaciones el coeficiente de fricción estática por también el coeficiente de fricción cinética. Bueno, entonces, en el módulo 5 ya visto anteriormente, analizamos que varios sistemas de fuerzas que estaban distribuidas sobre un área volumen y que existen tres tipos principales de fuerzas que se consideran. Primero, los pesos de placas homogéneas de espesor uniforme. Dos, las cargas distribuidas que actúan sobre vigas. Y tres, los pesos de cuerpos tridimensionales homogéneos. En el caso de las placas homogéneas, la magnitud del peso de un elemento de una placa es proporcional al área de dicho elemento. Para las cargas distribuidas que actuaban sobre vigas, la magnitud del peso de cada elemento es representado por un elemento de área bajo la curva. Por otra parte, en el caso de fuerzas hidrostáticas que actúan sobre superficies rectangulares sumergidas, se sigue un proceso similar, pero para el caso de cuerpos tridimensionales homogéneos, la magnitud del peso de un elemento del cuerpo es proporcional al volumen de dicho elemento. Por lo tanto, en todos los casos que se consideran, las fuerzas distribuidas son proporcionales a las áreas o a los volúmenes elementales asociados a estas. Por consiguiente, la resultante de dichas fuerzas se puede obtener con la suma de las áreas o los volúmenes correspondientes y el momento de la resultante con respecto a cualquier eje dado que se puede determinar al calcular los primeros momentos de las áreas o de los volúmenes con respecto a dicho eje. Ahora bien, en este módulo vamos a estudiar fuerzas distribuidas cuyas magnitudes no solo dependen de estos elementos de área sobre los cuales actúan, sino que también dependen de la distancia que hay desde el diferencial de área hasta algún eje dado. De forma más precisa, se supone que la magnitud de la fuerza por unidad de área varía linealmente con la distancia al eje bajo consideración. Como se, eh, como se señala después, las fuerzas de este tipo se presentan en el estudio de la flexión de vigas y en problemas que involucran superficies sumergidas que no son rectangulares. Si las fuerzas elementales involucradas están distribuidas sobre un área y varían linealmente con la distancia al eje determinado, se mostrará que mientras que la magnitud de su resultante depende del primer momento de área, la ubicación del punto donde se realiza la resultante depende del segundo momento o momento de inercia, que trataremos en este módulo, que es de la misma área con respecto a los ejes que estemos hablando. Aprenderemos a calcular los momentos de inercia de diversas áreas con respecto a ejes X y Y dados. Además, en la primera parte de este módulo introduciremos el concepto de momento polar de inercia de un área, donde eh, estamos hablando de distancias con respecto a áreas en puntos específicos. Para facilitar cálculos estableceremos una relación entre el momento de inercia de un área con respecto a un eje dado y el momento de inercia de la misma área con respecto al eje centroidal paralelo al eje que estamos hablando. Introduciremos el teorema de los ejes paralelos. También estudiaremos la transformación de los momentos de inercia de un área dada cuando se rotan los ejes coordenados. Aprenderemos cómo determinar los momentos de inercia de varias masas con respecto a un eje dado y el momento de una masa dada con respecto a un eje fijo. Definiremos la inercia eh, introduciendo también masa. Los momentos de inercias de masa se encuentran en la dinámica de problemas que involucran la rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje. Y para facilitar cálculos para los momentos de inercia de masa, se introducirá el teorema de ejes paralelos. Y por último, aprenderemos a la transformación de momentos de inercia de masa cuando se rotan los ejes coordenados. Bueno, vamos a determinar que la resultante de las fuerzas distribuidas sobre un área plana A, las magnitudes de dichas fuerzas son proporcionales tanto a las áreas de los elementos
las cuales actúan como las distancias de dichos elementos hacia un eje dado. Por consiguiente, se tiene que la fuerza es igual a una constante por una distancia por el diferencial de área. Se encuentra que la magnitud resultante es proporcional al primer momento de área, mientras que el momento de esta fuerza con respecto al eje dado es proporcional al segundo momento de inercia. Los momentos rectangulares de inercia de un área se obtienen al evaluar las siguientes integrales, tanto para x como para y, se resuelven como integrales y corresponden a la medida del eje contrario. Estos cálculos se pueden reducir a una sola integración seleccionando el diferencial de área como una tira delgada paralela a uno de los ejes coordenados. También se debe recordar que es posible calcular estos momentos rectangulares de inercia a partir de la misma tira elemental, como pueden ver a la figura, utilizando la fórmula para el momento de inercia de un área rectangular. Ahora bien, también explicando que esto no solo funciona para momentos rectangulares, sino también para coordenadas polares, ¿sí? Coordenadas polares, estamos hablando de radios y ángulos. El momento polar de inercia de un área con respecto al polo, o sea, o su centro, se define como la integral del radio al cuadrado por el diferencial de área, donde R estamos hablando de la distancia que hay del centro o el polo dado del área. Podemos observar que al hacer la transformación de coordenadas rectangulares a polares, establecemos que el momento polar de inercia es igual a la suma de los momentos rectangulares de inercia, como podemos ver en la ecuación de abajo. Bueno, radio de giro. El radio de giro de un área con respecto al eje X, digamos, se define como la distancia Kx, como pueden ver en la primera ecuación, donde el momento de inercia es igual a K cuadrado de X por A, con definiciones similares como los radios de giro de A con respecto al eje Y y con respecto al punto O para los casos polares, se obtienen las siguientes tres ecuaciones, ¿sí? Tanto para X, que es un radio de giro, para Y también, y para los polos también, el momento polar también. Introduciendo el teorema de ejes paralelos, el cual establece que el momento de inercia de un área con respecto a un eje dado A, como podemos ver en la figura, A comita, es igual al momento de inercia em, centroidal del área con respecto al eje centroidal B comita, que es paralelo al eje de estudio A, más el producto del área A y el cuadrado de la distancia entre los dos ejes. Esto es lo que nos dice la primera ecuación acá, ¿sí? Eh, eh, el, el momento de inercia en cualquier punto de un eje dado es igual a un momento de inercia centroidal del cuerpo rígido más el área del cuerpo con respecto a la diferencia de donde nos estamos encontrando. Esta diferencia tiene que ser perpendicular porque estamos hablando de ejes paralelos, ¿sí? Esto es lo que se puede ver en la figura. La fórmula anterior también puede utilizarse para determinar el momento de inercia de un área con respecto a un eje centroidal cuando se conoce su mismo momento de inercia con respecto a un eje paralelo a A. O sea, estamos hallando el momento centroidal utilizando la misma fórmula, pero entonces es un proceso contrario. Sin embargo, es que en este caso se debe restar el producto del momento de inercia conocido. Una relación similar se cumple entre el momento polar de inercia de un área con respecto a un punto O y el momento polar de inercia centroidal de la misma área con respecto a su centroide C, representando con D la distancia entre O y C, y se tiene la segunda ecuación, mostrando así la similitud que hay entre coordenadas rectangulares y polares. El teorema de los ejes paralelos se puede utilizar en forma efectiva para calcular el momento de inercia de un área compuesta con respecto a un eje dado, considerando cada área componente por separado. Primero se calcula el momento de inercia de cada área con respecto a su eje centroidal, con la información proporcionada cuando sea posible. Entonces se aplica el teorema de los ejes paralelos para poder determinar el momento de inercia de cada una de las áreas componentes con respecto al eje deseado y al final solo se sumar los valores obtenidos de esta forma. Bueno, las transfer con respecto
A la transformación de momentos de inercia de un área por medio de la rotación de ejes coordenados, debemos definir el producto de inercia de un área como eh, la integral que ustedes pueden ver en la primera ecuación, que es el momento de inercia del plano XY como la distancia de X, la distancia de Y y el área. Y podemos demostrar que si esto es igual a cero, significa que el área es simétrica con respecto a uno de ambos ejes coordenados. Y también a partir de esto derivamos el teorema de los ejes paralelos para productos de inercia y obtenemos una ecuación similar a la vista anteriormente, pero al estilo de planos, ¿sí? Al estilo de productos de inercia. Y estamos hablando de unos momentos de unos productos de inercia centroidales que se están sumando a un producto de área por aquellas distancias. Em, y es importante pues también aclarar que estas distancias son paralelas, ¿no? Estas distancias X comita y Y comita son paralelos a los ejes XY respectivamente. Y X y Y barras son las coordenadas del centroide del área. Bueno, para determinar los momentos y el producto de inercia de un área con respecto a los ejes X y Y, eh, que se obtienen obteniendo rotando los ejes coordenados originales a través de un ángulo, en sentido contrario al del movimiento de las manecillas del reloj, se expresan ciertas fórmulas en términos de los momentos y el producto de inercia, calculados para los ejes X y Y. Responden a tres ecuaciones básicas, incluyendo senos y cosenos, que se tratará más adelante. Los ejes del área con respecto a un punto O se definen como los dos ejes perpendiculares entre sí, como los ejes ejes perpendiculares entre sí respecto a los cuales los momentos de inercia de un área son máximos y mínimos. Los valores correspondientes de θ representados por θm se obtienen a partir de la fórmula de tangente que se puede ver aquí. Es eh, una, una fórmula ya determinada de ángulos dobles. Los valores máximos y mínimos correspondientes de la inercia son llamados momentos principales de inercia del área con respecto al punto específico o el centro. Y se obtienen eh, el máximo reemplazando este más menos por solo un más y el menos pues por un menos. ¿Sí? Eh, También se señala que el valor correspondiente del producto de inercia entre estos dos es cero. Sí, es muy importante tener esto claro. A partir de estas fórmulas ya entendidas, entramos al concepto de círculos de Moore para transformación de productos de inercia. La transformación de los momentos y el producto de inercia del área bajo rotación de ejes puede representarse con gráficas al dibujar el círculo de Moore. ¿Sí? Dados los momentos y el producto de inercia y XY del área con respecto a los ejes coordenados X y Y, se grafican los puntos X y Y correspondientes a los momentos de inercia y XY para los puntos X y para inercia en Y menos y XY para el punto Y. Y se dibuja la línea que une estos dos puntos, como en la figura que están viendo. Esta línea es el diámetro del círculo de Moore y por lo tanto define dicho círculo. Conforme se rotan los ejes coordenados a través de un ángulo θ, el diámetro rota a través del doble de dicho ángulo. Y las coordenadas X, Y, como pueden ver en la figura en rojo, proporcionan los nuevos valores de las inercias, y X, y Y también y X, Y, de los momentos y el producto de inercia del área. Además, el ángulo θm y las coordenadas de los productos A y B definen los ejes principales y los momentos principales de inercia del área. Eh, También es importante estudiar y tener presente el cálculo de momentos de inercia de masas, los cuales aparecen en dinámica en problemas que involucran la rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje. El momento de inercia de masa de un cuerpo con respecto a un eje, como pueden ver en la figura, se define como la integral del radio al cuadrado por el diferencial de masa, donde este radio es la distancia desde el eje hasta el elemento de masa.
El radio de giro del cuerpo se define como, lo hemos visto antes, como la raíz de la inercia sobre la masa. Los momentos de inercia de un cuerpo con respecto a los ejes coordenados se expresan de la siguiente manera, para los tres ejes que estamos hablando, y como la suma de ambas coordenadas al cuadrado. Teniendo en cuenta el teorema de ejes paralelos, este también se aplica para los sistemas de momentos de inercia de masa. Por lo tanto, el momento de inercia de un cuerpo con respecto a un eje arbitrario se puede expresar como la suma de la inercia de masa centroidal más la masa por una distancia al cuadrado. Ya no estamos hablando de temáticas de área, sino ya en temáticas de masa. ¿Sí? Y es el momento de inercia del cuerpo con respecto al eje centroidal, y m es la masa del cuerpo y d es la distancia entre ambos ejes, como podemos ver en la figura. Los momentos de inercia de placas delgadas se pueden obtener a partir de los momentos de inercia usuarios. Se encuentra que para una placa rectangular, una placa rectangular, los momentos de inercia con respecto a los ejes mostrados son los siguientes, los que ustedes pueden ver. ¿Sí? Para términos, estas fórmulas para términos rectangulares ya están predefinidas. Siempre va a ser este factor de 1/12 por masa por la distancia, dependiendo de dónde veamos el eje del cuadrado. ¿Sí? Tanto para el eje A, como el eje B, ¿sí? Y si sumamos, bueno, si tenemos en cuenta masas, para el eje C, que es el eje que atraviesa el centro de la intersección entre los ejes que estamos hablando, AA y BB, la inercia en el punto C, ¿sí? Va a ser igual a la suma de estos, sencillamente. Ahora bien, para una placa circular estamos definiendo sistemas polares, pues por lo tanto estamos hablando de radios. Por lo tanto se comportan de esta manera, tanto para A como para B, se comportan de la misma manera. Para el eje C, que intersecta ambos ejes, va a ser también, como en el ejemplo anterior, la suma de ambos momentos de inercia. Estos ya están predefinidos, como les digo. Uno se apoya en una tabla que ustedes pueden encontrar muchas bibliografías de estas tablas. No es necesario aprenderse, digamos, pues, las fórmulas de los momentos de inercia de área y de masa de memoria, porque uno nunca hace esos ejercicios de memoria. ¿Sí? Bueno, cuando un cuerpo posee, antes de entrar en este tema, cuando un cuerpo posee dos planos de simetría, es posible utilizar una sola integración para determinar su momento de inercia con respecto a un eje dado, y se selecciona el elemento de masa como una placa delgada. Por otra parte, cuando un cuerpo consta de varias formas geométricas comunes, su momento de inercia con respecto a un eje dado puede obtenerse con las fórmulas proporcionadas y o con el teorema de ejes paralelos. ¿Sí? Em, bueno, para seguir avanzando, eh, vamos- necesitamos aprender a determinar el momento de inercia de un cuerpo con respecto a ejes arbitrarios. ¿Sí? Como se dibuja a través del origen en la figura, si se presentan con distancias de vectores unitarios lambda, utilizando pues, el tema de cosenos directores que vimos en la primera parte de este curso, a lo largo de un mismo eje OL. Y se introducen los productos de inercia, ¿sí? Como podemos ver estas primeras ecuaciones. Em, Al momento de realizar las proyecciones del momento de inercia del cuerpo con respecto al eje, podemos expresarlos utilizando esta fórmula que es bastante larga, pero a final de cuentas nos reduce mucho, muchos cálculos, y solo es reemplazar y ya. Sí, es muy útil. Eh, Estamos graficando un punto Q a lo largo de cada eje o L a una distancia o Q, que es la que pueden ver en la pantalla desde el punto O. Se obtiene en la superficie de un elipsoide, conocido como un elipsoide de inercia, del cuerpo en el punto O. Los ejes principales X, Y, Z, de este elipsoide son los ejes principales de inercia del cuerpo del cual queremos hallar. Esto es los productos de inercia dobles ya encontrados anteriormente de los ejes paralelos. Eh,
y del cuerpo con respecto a dichos ejes son iguales a cero. Existen muchas situaciones en las cuales eh, existen muchas situaciones en las cuales se pueden reducir los ejes principales de inercia de un cuerpo a partir de las propiedades de simetría de este último. Entonces, si se seleccionan los ejes principales como los ejes coordenados, se puede expresar este momento de inercia del eje como simplemente esta suma. ¿Sí? Esto significa que reducimos de manera abismal eh, esta ecuación bastante larga a esta más simple a través de ejes paralelos ya vistos anteriormente. Estos ejes son los momentos principales de inercia del cuerpo en el punto especificado. Y en el caso de que no se puedan obtener los ejes principales de inercia por inspección, como lo hemos tratado alrededor de este módulo, es necesario resolver la ecuación cúbica que pueden ver ahí abajo. Eh, Estas raíces K1, K2 y K3 que pueden ver eh, de esta ecuación son solo los momentos principales de inercia del cuerpo dado. Entonces se determinan los cosenos directores, teta x1, teta y1 y teta z1, del eje principal correspondiente al momento principal de inercia. K1 sustituyendo K1 en esas ecuaciones, estamos viendo, y resolviendo simultáneamente dos de esas ecuaciones y la ecuación siguiente. Después repetimos este mismo proceso con las otras dos raíces que nos faltan y determinamos el problema de los otros dos ejes principales. Esta temática, estas últimas tres temas que abordamos no son tan indispensables. Estos son para que ustedes conozcan que hay muchas más aplicaciones eh, y formas de resolver los momentos de inercia eh, de área y de masa, pero los que más se usan son los que vimos principalmente. ¿Sí? Bueno, entonces ahora llegamos al último tema de estática que corresponde al método del trabajo virtual. Cuando estamos hablando de método del trabajo virtual no nos referimos pues a todas estas temáticas virtuales, sino a el concepto de trabajo en física, desplazamiento y más adelante les explicaré por qué se denomina virtual. ¿Sí? Y es que en los capítulos anteriores los problemas relacionados con el equilibrio de cuerpos rígidos se resolvieron al considerar que las fuerzas aplicadas sobre los mismos estaban balanceadas. Y por lo tanto planteamos que las ecuaciones de equilibrio son que las fuerzas y los momentos en los puntos especificados serán iguales a cero para determinar el valor de las corrientes. Sin embargo, un método que ha resultado ser más eficiente para resolver cierto tipo de problemas de equilibrio es el basado en el principio del trabajo virtual, el cual fue utilizado por primera vez en el siglo XVIII por el matemático suizo Jean Bernoulli. Como veremos en este módulo, el principio del trabajo virtual establece que si a una partícula, un cuerpo rígido, o en general un sistema de cuerpos rígidos unidos, los cuales están en equilibrio bajo la acción de varias fuerzas externas, se les aplica un desplazamiento arbitrario a partir de la posición de equilibrio, el trabajo realizado por las fuerzas externas durante el desplazamiento será cero. El principio es efectivo cuando se aplica a la solución de problemas relacionados con el equilibrio de máquinas o mecanismos que están constituidos por varios elementos conectados entre sí. Después también veremos cómo es la aplicación del método de trabajo virtual en forma alternativa basada en el concepto de energía potencial. Estudiaremos que si una partícula de cuerpo rígido, sistema de cuerpo rígido está en equilibrio, la derivada de la energía potencial con respecto a la variable que define la posición debe ser cero. Y aprenderemos a evaluar la eficiencia mecánica de una máquina y poder determinar si la posición de equilibrio es estable, inestable o neutra. Bueno, eh, primero es necesario definir el trabajo de una fuerza correspondiente a un desplazamiento, como la cantidad diferencial que pueden ver de U igual al vector F por el diferencial de este desplazamiento, el cual se obtiene al realizar el producto escalar de la fuerza y el desplazamiento. Por eso se usa producto punto. Si se representa con F y ds respectivamente las magnitudes de la fuerza y el desplazamiento, y con alfa, como podemos ver en la figura, como el ángulo que forman estos dos vectores, se puede describir su magnitud de la siguiente manera, como de U igual a F ds por el coseno del ángulo. El trabajo, este trabajo de U es positivo
si alfa es menor a 90 grados. Es cero si alfa es igual a 90 grados. Recordemos que para un producto escalar, em, si ambos vectores son perpendiculares, eh, el producto será cero y será negativo si el ángulo en cuestión es mayor a 90 grados. Y también encontramos que el trabajo de un par de momento m que actúa sobre un cuerpo rígido es m por el diferencial de teta, donde teta es un ángulo pequeño, expresado en radianes sobre el cual rota el cuerpo. Bueno, desplazamiento virtual. Cuando se considera una partícula localizada en un punto A y sobre la cual actúan varias fuerzas, F1, F2 hasta Fn, se supone que la partícula se movía hacia una posición diferente, a prima, por ejemplo. Pero en realidad el desplazamiento no ocurre. Este término se denomina desplazamiento virtual y se representa como un delta R, como pueden ver en la figura. Mientras que al trabajo correspondiente a las fuerzas se les llamó trabajo virtual y se les nota con un delta U. Y así se obtiene, como pueden ver en la ecuación, dependiendo del número de fuerzas a trabajar. Ahora bien, el principio del trabajo virtual establece que si una partícula está en equilibrio, el trabajo virtual total, o sea, delta U, de las fuerzas que actúan sobre las partículas es igual a cero para cualquier desplazamiento virtual de la partícula. El principio del trabajo virtual puede extenderse al caso de los cuerpos rígidos y sistemas de cuerpos rígidos. Como este principio está relacionado solo con fuerzas que realizan trabajo, la aplicación del mismo proporciona una alternativa útil diferente al uso de las ecuaciones de equilibrio para la solución de muchos problemas de ingeniería. Dicho método es muy útil en el caso de máquinas y mecanismos que consideren en varios cuerpos rígidos conectados entre sí, debido a que el trabajo de las reacciones en los apoyos y el de las fuerzas internas, las diferentes uniones con pernos que conforman el sistema son iguales a cero. Sin embargo, en el caso de máquinas reales, el trabajo realizado por las fuerzas de fricción sí debe ser tomado en cuenta, por lo que el trabajo de salida es menor que el trabajo de entrada. Y para esto definimos el término de eficiencia mecánica de una máquina como la relación entre el trabajo de salida y el trabajo de entrada, donde se puntualiza que para una máquina ideal, es decir, fricción, esta relación será igual, o sea, será igual a uno. Mientras para una máquina en la vida real, esta relación siempre será menor a uno. Ahora bien, eh, el trabajo realizado por las fuerzas con desplazamientos finitos de sus puntos de aplicación eh, corresponde a un desplazamiento de la partícula A, como podemos ver en la primera integral, desde A1 hasta A2. ¿Sí? Se obtiene el integral del término del lado derecho de la ecuación a lo largo de la curva descrita por la partícula, como se puede ver en la imagen. También puede ser A1 o A2, considerando este término, o también como S1 y S2 multiplicado por el coseno de, del ángulo dado, ¿sí? Como podemos ver. De manera similar, el trabajo de un par de momento corresponde a una rotación finita desde θ1 hasta θ2 de un cuerpo rígido, como se expresa en la última integral, ¿sí? Estamos hablando de ángulos. El trabajo realizado por el peso de un cuerpo en el que su cuerpo de gravedad se mueve de la altura y1 hasta y2 se puede obtener al hacer que F sea igual al peso del que estamos hablando y alfa sencillamente sea igual a 180 grados en la ecuación y resolvemos y obtenemos estos últimos términos que son el peso por y1 menos el peso por y2. Por tanto, el trabajo del peso siempre es positivo cuando la altura de la que estamos hablando disminuye, como pueden ver en la gráfica. El trabajo de la fuerza F que vemos en la figura ejercida por un resorte sobre un cuerpo A, conforme el resorte se estira desde X1, de una posición X1 hasta una posición X2, se obtiene al hacer que la fuerza sea igual a la constante de resorte K y cuando el ángulo son 180 grados, lo que nos reduce a esta expresión de trabajo. En medio de la constante por la primera posición al cuadrado menos un medio de la constante por la segunda posición al cuadrado es igual al trabajo ejercido en diferentes momentos de la acción. Cuando el trabajo de la fuerza es independiente de la trayectoria real
que consigue la partícula entre dos puntos, entonces se dice que la fuerza es conservativa y por lo tanto su trabajo realizado se expresa de la siguiente forma: V1 menos V2, donde V es la energía potencial asociada con la fuerza. V1 y V2 representan respectivamente los valores de V en una posición 1 y una posición 2. Las energías potenciales asociadas a la fuerza de gravedad y con la fuerza elástica ejercida por un resorte se expresan como Vg para la fuerza de gravedad, que es igual al peso por la distancia ejercida, y Be, que es un medio de la constante de resorte por la distancia recorrida. Cuando la posición del sistema mecánico depende solo de una variable independiente, zeta, la energía potencial del sistema debe estar en función de esta variable. Por lo tanto, se concluye que el delta del trabajo es igual a menos el delta de de las energías potenciales y se iguala a su derivada con respecto a θ, eh, con base a que podemos establecer que la condición que el trabajo sea igual a cero en todo momento, requeriría por el principio de trabajo virtual para que el sistema se conserve en equilibrio, se puede sustituir por la condición de que la derivada de la energía potencial con respecto a un ángulo definido sea igual a cero. Cuando todas las fuerzas involucradas son conservativas, es más conveniente utilizar la ecuación en lugar de aplicar directamente el principio de trabajo virtual. Em, este enfoque presenta una ventaja más porque es posible determinar si el equilibrio del sistema es estable o neutro, con base en el signo de la segunda derivada de B. Por otra parte, si esta segunda derivada es mayor a cero, entonces la energía potencial es mínima y el equilibrio es estable. Pero si la segunda derivada es menor a cero, entonces la energía potencial es máxima y el equilibrio es inestable. Estamos hablando, si esta segunda derivada es igual a cero, entonces es necesario analizar las derivadas de orden superior. Em, con este tema eh, terminamos toda la parte estática, mecánica estática, ya terminamos uno de los tres temas importantes de este curso y pasamos a la temática de mecánica de materiales. Sí, vamos a tratar dos de los módulos de mecánica de materiales. Bueno, para los que acaban de llegar, em, les paso de nuevo el formulario de asistencia, no se olviden llenarlo. Recuerden que esto depende de su certificación. No, igual esas clases se están grabando, no se preocupen por eso. Bueno, entonces el objetivo principal del estudio de la mecánica de materiales es suministrar eh, conocimientos para analizar y diseñar las diversas máquinas y estructuras portadoras de carga. Tanto el análisis como el diseño de una estructura involucran la determinación de esfuerzos y deformaciones. Y el primer módulo bueno, dedicado a eso. Es importante resaltar el libro base que estamos tomando el tema de mecánica de materiales, que es Mecánica de Materiales de Beer, Justin, Masure y de Wolf, específicamente la quinta edición. Primero, em, determinar qué es un esfuerzo, también el concepto de carga a un elemento. Y, ya, bueno, eh, el concepto de esfuerzo se introduce eh, como la relación entre una fuerza aplicada a un área, ¿sí? Y se denota con eh, la letra sigma griega, ¿sí? Y bueno, dependiendo de la dirección de esta fuerza, entenderemos eh, cómo son los tipos de esfuerzos, si son esfuerzos normales o, o son esfuerzos cortantes, ¿sí?
Entonces, a partir de la definición de carga axial, que es una carga o una fuerza, mejor dicho, una fuerza, una fuerza en un elemento que es perpendicular al área, ¿sí? Cuando estamos hablando de esfuerzos normales dados por la letra, em, por la letra sigma, estamos hablando de fuerzas aplicadas perpendicularmente a áreas, ¿sí? Como pueden ver en la figura. Eh, abajo pueden ver el esfuerzo promedio a través de la sección más que el esfuerzo en un punto específico de la sección. ¿Sí? En general, el valor obtenido para el esfuerzo en un punto cualquiera es diferente al valor del esfuerzo promedio dado para la fórmula de límite y puede verse que varía a través de la sección. Sin embargo, esta variación es pequeña en cualquier sección que se encuentre lejos de los puntos de aplicación de cargas. En la práctica se supone que es uniforme la distribución de los esfuerzos normales en un elemento cargado axialmente, excepto en la cercanía inmediata a los puntos de aplicación de las cargas. No obstante, para que la distribución de esfuerzos sea uniforme en una sección dada, es necesario que la línea de acción de las fuerzas P y P' que pueden ver pase por el centroide de la sección. Tal carga se conoce como carga axial centrada, en el caso de una carga axial excéntrica, la distribución de esfuerzos no es uniforme. Los esfuerzos en los elementos sujetos a carga axial excéntrica los estudiaremos más adelante en otros módulos. ¿Sí? Es importante tener en cuenta que para el estudio de mecánica de materiales, las cargas nos referimos a fuerzas, ¿sí? Por eso estamos hablando de cargas P y P', eh, pero para que no se confundan, son lo mismo, ¿sí? Es lo mismo que una fuerza. Bueno, cuando fuerzas transversales P y P' iguales y opuestas de magnitud P se aplican a un elemento, por ejemplo, este elemento AB, se crean esfuerzos cortantes sobre cualquier sección localizada entre los puntos de aplicación de las dos fuerzas. Estos esfuerzos varían mucho a través de la sección y no puede suponerse que su distribución sea uniforme. Sin embargo, dividiendo la magnitud de la carga, conocida como el cortante en la sección, por el área de la sección transversal, se define un esfuerzo promedio de corte sobre esa sección, que es el que pueden ver en esa ecuación, y se denota por la letra griega tau. ¿Sí? Como los esfuerzos normales, estamos hablando de áreas que son perpendiculares a la fuerza, y esfuerzos cortantes nos referimos a áreas que son paralelas a la fuerza, como pueden ver en la figura. Bueno, existen dos tipos de cortantes, cortante único y cortante doble. Usualmente los esfuerzos cortantes los podemos ver en pernos, pasadores o remaches que conectan dos elementos estructurales o componentes de maquinaria. Por ejemplo, para este caso del perno CD, se encuentra un caso de cortante simple, ¿sí? Y se anota de la misma manera que estamos tratando los esfuerzos normalmente, como la fuerza dividida sobre el área. Pero para ambos estos pernos que tienen una configuración diferente, para los pernos G y HJ, encontramos que existe algo llamado cortante doble. ¿Sí? Cuando la configuración genera un cortante doble, eh, los esfuerzos se dividen entre dos. ¿Sí? Significa que el esfuerzo es mucho menor en cortante doble. Y esto es muy útil eh, para, para tener en cuenta al momento eh, de saber si los materiales van a durar y van a aguantar, digamos, los esfuerzos generados por los perros. Estos elementos también no solo generan esfuerzos cortantes, sino también generan esfuerzos a lo largo de sus superficies de apoyo, ¿sí? O superficie de contacto, como podemos ver en la figura. Esta superficie semicilíndrica en esta placa está sometida a varios esfuerzos llamados esfuerzos de apoyo. Como la distribución de estos esfuerzos es muy complicada en la práctica, se emplea un valor nominal promedio, que es sigma b, es completamente diferente decir un esfuerzo de apoyo que es solo sigma o un esfuerzo de apoyo que es sigma b, que se obtiene al dividir la carga entre el área del rectángulo que representa la proyección del perno sobre la sección de la placa. Asumiendo que T sea el espesor de la placa y D el diámetro del perno, se obtiene pues, la siguiente
la siguiente ecuación, que el esfuerzo de apoyo sea igual a la fuerza P sobre el rectángulo que es dado entre T y D, ¿sí? Esto es muy aproximado debido a que las configuraciones de los esfuerzos no son uniformes, ¿sí? Y se aplica que el concepto introducido en las secciones previas al análisis de una estructura sencilla consta de dos elementos concentrados por pasadores que soportan una carga dada. Se determinan así sucesivamente y los esfuerzos normales en los elementos, prestando especial atención a las secciones más angostas, los esfuerzos cortantes en los diversos pernos y el esfuerzo de apoyo en cada conexión. Estos son los tres tipos principales de esfuerzos que ustedes van a encontrar en cualquier tipo de maquinaria y configuración al momento de realizar problemas de mecánica. Eh, al momento de solucionar problemas de mecánicas de materiales, deberá comenzar enunciando de manera clara y precisa el planteamiento del problema. Deberán entonces dibujarse uno o varios diagramas de cuerpo libre que se empleen para escribir las ecuaciones de equilibrio. En mecánica de materiales, específicamente esta, estamos hablando de ecuaciones de equilibrio que son iguales a cero, ¿sí? Estos elementos no se encuentran, pues sí se encuentran en reposo o se encuentran en alguna velocidad constante. Eh, Aún no estamos metiendo, digamos, consideraciones como aceleración, pero pues, sí son importantes y son a tener en cuenta. Pero estas consideraciones ya requieren estudios más a fondo, como uso de elementos finitos y métodos numéricos, los cuales son más complicados, por lo tanto no los trataremos en este curso. Eh, También es importante darnos cuenta que también pueden haber áreas oblicuas, entonces por lo tanto eh, las, las fuerzas con respecto a sus áreas no serán perpendiculares ni paralelas, pero sí van a tener componentes y es importante tenerlos en cuenta. Los esfuerzos creados en una sección oblicua en un elemento con dos fuerzas bajo carga axial es- tienen tanto esfuerzos normales como cortantes que ocurren en ambas, en el área descrita. Con una denotación de θ para el ángulo formado por la sección con un plano normal y a sub 0 para el área de la sección perpendicular al eje del elemento, se deducen las siguientes expresiones para el uso del esfuerzo normal y el esfuerzo cortante sobre esta sección en específico, ¿sí? Una que es PA, este igual no está ahí, omitan este igual, PA sub 0 por el coseno de cuadrado de θ y PA sobre A sub 0 por el seno de θ por el coseno de θ, ¿sí? Evite, ignoren este igual no pertenece a la fórmula. Y a partir de estas fórmulas, para el esfuerzo es importante decir que el esfuerzo es máximo cuando este ángulo, el esfuerzo normal es máximo cuando este ángulo es igual a cero, mientras que el esfuerzo cortante es máximo cuando este ángulo es igual a 45 grados. El esfuerzo cortante es cero cuando el ángulo sea cero y será para 45 grados el esfuerzo normal será la mitad del puesto. Bueno, después, pues analizando el estado de esfuerzos en un punto cualquiera Q, en un cuerpo bajo la condición más general de cargas, considera un pequeño cubo centrado en Q. Y se nota como sigma x al esfuerzo normal ejercido sobre una cara del cubo perpendicular al eje X. Y por tau xy y tau xz respectivamente las componentes en y en z del esfuerzo cortante ejercido sobre la misma cara del cubo. Se repite este procedimiento para las otras dos caras del cubo y se observa que para tau x, xy y tau yx son completamente iguales y lo mismo para yz y zy y para zx y xz. Y se concluye que para esto se requieren 6 componentes de esfuerzos para definir el estado de esfuerzo de un punto. Típicamente serán sigma x, sigma y, sigma z con respecto a esfuerzos normales, tau xy, tau yz, tau zx para esfuerzos cortantes. Esta información va a ser muy útil al momento de hacer la aplicación de círculo de Moore para transformación de esfuerzos. ¿Sí? Lo veremos más adelante.
La carga última de un elemento estructural o componente maquinaria dado es la carga a la que se espera que el elemento o componente falle, es decir, pues se fracture o genere otro tipo de inconsistencias que dañen completamente la máquina. Se calcula a partir del esfuerzo último o resistencia última del material usado, el cual ya nos es dado por cada material. Y la carga última deberá ser considerablemente mayor que la carga permisible. Esto es la carga que soportará el elemento o componente en condiciones normales. La razón de la carga última, la carga permisible, se define como el factor de seguridad. Es un elemento, es un concepto muy importante al momento de realizar diseños, ¿sí? Eh, estos factores de seguridad deben estar implementados y demostrados en el diseño de una estructura dada que depende de ciertas consideraciones, algunas de las cuales eh, son ya dadas, ¿no? El análisis es un enfoque abierto de diseño, conocido como diseño de carga y factores de resistencia, que permite al ingeniero distinguir entre las incertidumbres asociadas con la estructura y aquellas asociadas con la carga. Es muy importante este estudio de esfuerzos, ¿sí? Porque como tal es la aplicación física de las fuerzas a los materiales. Ya ahora sí nos importa demasiado la forma, cómo está compuesto este material y las diferentes reacciones que éste sufre en el momento de cargas. Y esto ya se demuestra de por sí por los esfuerzos. Ahora vamos a ver qué pasa, ¿sí? Cómo se ve a deformaciones. Bueno, en el módulo anterior analizamos que los esfuerzos y a las cargas aplicadas a una estructura o máquina crean varios elementos y conexiones, ¿no? Además se aprendió, pues bueno, se aprendió a diseñar elementos y conexiones sencillos para que no fallen en condiciones específicas de carga, utilizando el factor de seguridad. Otro aspecto importante del análisis y el diseño de estructuras se relaciona con las deformaciones causadas por estas cargas que se aplican dentro de la estructura. Obviamente es importante evitar deformaciones tan grandes que impidan la estructura cumplir con el propósito para el que está destinada. Pero el análisis de las deformaciones también puede ayudar en la determinación de esfuerzos. De hecho, no siempre es posible determinar las fuerzas en los elementos de una estructura aplicando únicamente los principios de la estática. Esto se debe a que la estática se basa en la suposición de estructuras rígidas e indeformables. Considerando las estructuras de ingeniería como deformables, analizando las deformaciones en sus diversos elementos, será posible calcular las fuerzas que son estáticamente indeterminadas, es decir, indeterminadas dentro del punto de vista de la estática. También como se indica la distribución de esfuerzos de un elemento dado es estáticamente indeterminada, aun cuando la fuerza de tal elemento se conozca. Para hallar una distribución real de esfuerzos dentro de un elemento es necesario que, por lo tanto, analicemos las deformaciones que tienen lugar en dicho elemento. Y en este módulo consideraremos las deformaciones de un elemento estructural como una varilla, una barra o una placa sometidas a cargas axiales. Primero, es necesario definir la deformación normal de un elemento, también conocido como deformación unitaria normal, como la deformación del elemento por una unidad específica de longitud. Al elaborar una gráfica que veremos más adelante del esfuerzo contra la deformación eh, unitaria, a medida que la carga aplicada al elemento se incrementa, también se obtendrá un diagrama de esfuerzo de formación para el material utilizado. Este diagrama lo veremos a continuación. Eh, de dicho diagrama será posible determinar algunas propiedades de los materiales utilizados. Son demasiado importantes, tales como el módulo de elasticidad y si el material es dúctil o frágil. También se verá que en tanto el comportamiento de la mayoría de los materiales es independiente de la dirección en la que se aplica la carga. Las respuestas de los materiales compuestos reforzados con fibras depende de la dirección de la carga. De los diagramas de esfuerzo de deformación también podemos determinar si las deformaciones de las muestras aparecen después que la carga haya sido retirada, en cuyo caso se dice que el material se comporta elásticamente o si resultará en una deformación plástica o deformación permanente. También se verá el fenómeno de fatiga, que causa que los componentes estructurales o de máquinas fallen después de un número muy grande de cargas repetidas, aunque los esfuerzos permanezcan dentro del rango elástico. La primera parte del capítulo de este módulo termina dedicada al cálculo de formación de varios tipos de elementos en diferentes condiciones de carga axial. Consideramos problemas estáticamente determinados, es decir,
en los que las reacciones y las fuerzas internas no pueden determinarse únicamente por la estática. Las ecuaciones de equilibrio que se usan en el diagrama cuerpo libre del elemento bajo consideración deben ser completamente eh, relacionadas que involucran las ecuaciones de deformaciones que veremos. Estas relaciones serán obtenidas mediante geometrías de problema. También introduciremos las constantes adicionales asociadas con materiales isotrópicos, es decir, materiales cuyas características mecánicas son independientes de la adicción, incluyendo la relación de Poisson, que relaciona las deformaciones laterales y axiales, el módulo volumétrico de elasticidad, que caracteriza el cambio en el volumen de un material bajo presión hidrostática, y el módulo de rigidez, que relaciona las componentes del esfuerzo cortante y la deformación unitaria cortante. También se deducirán las relaciones de esfuerzo de formación para un material isotrópico bajo carga multiaxial. Revisaremos las relaciones de esfuerzo de formación que involucran varios valores distintos del módulo de elasticidad, la relación de Poisson, el módulo de rigidez, que serán deducidos para materiales compuestos reforzados con fibras bajo carga multiaxial, a pesar de que estos materiales no son isotrópicos y que desarrollan comúnmente propiedades especiales conocidas como propiedades ortotrópicas que facilitan su estudio. Por lo analizado hasta ahora, supondremos que los esfuerzos se encuentran distribuidos de manera uniforme. En cualquier sección transversal dada, también se supondrá que permanecen dentro del rango elástico. La validez de la primera suposición se estudiará más adelante, mientras que las concentraciones de esfuerzos cerca de agujeros y filetes circulares en barras planas las consideramos también. También se abordarán el análisis de esfuerzos y deformaciones en elementos hechos de materiales dúctiles cuando se sobrepasa el punto de cesión del material. ¿Cómo serán tales condiciones de carga? Resultan de formaciones plásticas permanentes y esfuerzos residuales. Bueno, como pueden ver en las figuras, considerando una varilla de longitud L, de sección transversal uniforme y denotando delta como su deformación bajo una carga axial determinada que es P, se define la deformación normal, que es denotada como epsilon en la varilla, como la deformación por una unidad específica de longitud, es la longitud de la barra. En el caso de una varilla con sección transversal variable, la deformación normal se define en cualquier punto dado Q, considerando un pequeño elemento de varilla en Q, denotando como, en el caso del límite, como delta X la longitud del elemento y con delta su deformación bajo una carga dada. Se escribe de esta forma. Ahora bien, graficando el esfuerzo contra la deformación, al aumentar la carga se obtienen los diagramas de esfuerzo de formación unitaria para los materiales utilizados. De dichos diagramas se pueden distinguir entre materiales dúctiles y frágiles. Un elemento hecho en material frágil se fractura sin cambio previo notable en su tasa de elongación, como podemos ver en la última figura. La última figura corresponde a la ruptura de un material frágil, mientras que un elemento hecho de un material dúctil se después de que un esfuerzo crítico llamado esfuerzo de excedencia ha sido alcanzado, es decir, sufre una gran deformación antes de fracturarse, como con un incremento relativamente pequeño de la carga aplicada, como podemos ver en estas dos figuras. ¿Sí? Estas ambas corresponden a materiales dúctiles. Un ejemplo de material frágil con propiedades de tensión y compresión es el concreto, ¿sí? Y se comporta pues, como esta gráfica. En cambio, dando ejemplos de materiales dúctiles como aceros bajos al carbono, que se comportan como esta primera gráfica, o aleaciones de aluminio, son materiales dúctiles. Y como pueden ver, a pesar de que sean dúctiles, tienen comportamientos diferentes. Es muy importante analizarlos en el momento de diseñar. Bueno, en la parte inicial con respecto a la parte inicial del diagrama de esfuerzo de formación, muchas veces termina siendo una línea recta. Esto significa que para deformaciones pequeñas el esfuerzo es directamente proporcional a la deformación, y que el esfuerzo es igual a el módulo de elasticidad que se denota como E mayúscula, por la deformación unitaria. ¿Sí? Esto se conoce como ley de Hooke. El máximo esfuerzo para que la ecuación es aplicable es el límite de proporcionalidad del material, que son dados, pues, como su nombre lo dice, por los materiales. Los materiales considerados hasta este punto fueron isotrópicos, es decir, materiales en los que sus propiedades son independientes de la dirección.
También si consideramos materiales anisotrópicos, es decir, materiales cuyas propiedades sí dependen de la dirección. Los materiales compuestos reforzados con fibras hechos de fibras de un material fuerte y rígido medidos, capas de un material más débil y blando. Observamos que deben utilizarse diferentes módulos de elasticidad dependiendo de la dirección de carga, como podemos ver en las figuras. Bueno, si las deformaciones causadas en una probeta por la aplicación de una carga dada desaparecen cuando la carga se retira, se dice que el material se comporta elásticamente. El máximo esfuerzo para el que esto ocurre se llama límite elástico del material. Si el límite elástico se excede, el esfuerzo y la deformación unitaria disminuyen de forma lineal cuando la carga se retira y la deformación unitaria no regresa a cero, indicando que ha tenido lugar una deformación permanente o también denominada deformación plástica. ¿Sí? Mientras el límite elástico sí devuelve como la estructura inicial del material, la deformación plástica no lo hace. ¿Sí? Y de ahí ya salen diferentes conceptos. Para el concepto de fatiga, es el que causa falla de componentes estructurales o de máquina después de un gran número de cargas repetidas. A pesar de que los esfuerzos permanezcan dentro del rango elástico, un ensayo estándar de fatiga consiste en determinar el número de ciclos sucesivos de carga y descarga requeridos para causar la falla a un elemento para cualquier nivel dado de esfuerzo máximo. Graficar la curva eh, de esfuerzo de formación resultante. El valor del esfuerzo para el que no ocurre la falla aún para un número indefinidamente grande de ciclos. Se conoce como el límite de tolerancia del material usado en el ensayo. Ahora bien, eh, devolviéndonos al tema de formación elástica, las deformaciones elásticas de varios tipos de componentes estructurales y de máquinas también van a aportarse bajo cargas axiales, directamente fuerzas. Se vio que si una varilla de longitud L y sección transversal uniforme de área A se somete en su extremo a una carga axial centrada P, la deformación axial corresponde a la siguiente relación, que es la fuerza por la longitud sobre el área por el módulo de elasticidad. Y si la varilla se carga en varios puntos o consta de varias partes de varias secciones transversales y posiblemente distintos materiales, la deformación de la varilla debe expresarse como la suma de las deformaciones de sus partes componentes, que es lo que nos dice esta ecuación. Ahora bien, em, los problemas estáticamente determinados, es decir, problemas en los que las reacciones, las fuerzas internas no pueden determinarse solo por la estática. Las ecuaciones de equilibrio deducidas del diagrama de cuerpo libre del elemento en consideración se completan por las relaciones que involucran las deformaciones. Es decir, que además de las ecuaciones de equilibrio que ya teníamos, que son sumatoria de fuerzas iguales a cero y sumatorias de momentos iguales a cero, incluimos otras ecuaciones que son las ecuaciones de deformación, estas, que también nos aportan a la resolución de problemas estáticamente indeterminados. Eh, las ecuaciones de equilibrio deducidas del diagrama de cuerpo libre del elemento en consideración se completan por relaciones que involucran deformaciones que se obtendrían por la geometría del problema. Las fuerzas en las varillas y en el tubo, eh, estas, eh, de estas figuras, por ejemplo, se determinaron observando por una parte que su suma es igual a una carga específica, por la otra que causan deformaciones iguales a la varilla y el tubo. De manera similar, eh, las reacciones en los apoyos de la barra no pudieron obtenerse el diagrama de cuerpo libre de la barra únicamente, pero sí pudieron determinarse expresando que el alargamiento total de la barra sí debe ser igual a cero. Ahora bien, no solo existen informaciones debidas a cargas, sino también a cambios de temperatura. ¿Sí? Recordar que los cambios de temperatura también afectan los materiales y tienden a alargarlos o acortarlos. Bueno, si la temperatura en una varilla AB, como podemos ver en la figura, sin restricciones de largo, se incrementa en un delta T, el alargamiento de este alfa, que corresponde al coeficiente de expansión térmica del material, el delta T, que es el cambio de temperatura, y la longitud, que es la longitud inicial de la varilla, o pues del elemento a seleccionarse. Se advierte que la deformación unitaria correspondiente, llamada deformación unitaria térmica, se comporta de la siguiente manera, que como sabemos que la deformación unitaria es la deformación
por una unidad de longitud, la de longitud desaparece y solo tenemos el coeficiente de expansión térmica y el cambio de temperatura. Eh, y que no hay esfuerzo asociado con esta información. Sin embargo, si la varilla B es restringida por soportes fijos, como podemos ver aquí, eh, este soporte también genera esfuerzos, por lo tanto cargas y fuerzas debido a las reacciones de los soportes. Para determinar la magnitud de las reacciones, se desprende la varilla de soporte, como podemos ver en las figuras, y se considera separadamente la deformación de temperatura cuando se expande libremente debido al cambio de temperatura y la deformación generada por la fuerza, ¿sí? Por la fuerza de las reacciones requerida para regresar a su longitud original, de manera que pueda conectarse con el soporte en B. Escribiendo la deformación total, que es esta, que es la suma de ambas deformaciones analizadas aparte, es igual a cero, se obtiene una ecuación de la que puede despejarse la, eh, la fuerza que queremos sellar. En tanto que la deformación final de la varilla es claramente es cero, este no será por lo general el caso para las varillas y barras que consisten en elementos de secciones transversales o materiales diferentes, ya que las deformaciones de los otros elementos comúnmente no son cero. Bueno, cuando una carga axial P, como podemos ver en la figura, se aplica a una barra homogénea y esbelta, se causa una deformación no solo a lo largo del eje de la barra, sino también en cualquier dirección transversal. Esta deformación se conoce como deformación lateral y la razón de la deformación lateral a la deformación axial se denomina relación de Poisson y se denota con nu, no es una B, esto es un nu, eh, que es una letra griega, y se escribe que es menos la deformación unitaria lateral sobre la deformación unitaria axial. Recordamos que la deformación axial de una barra es este epsilon x, corresponde al esfuerzo normal en el eje x, porque estamos hablando de un área perpendicular sobre el módulo de elasticidad y los términos de deformación lateral que son EY y Z, que es donde no ocurre la fuerza, que son el, el- el- la relación de Poisson, que es este nu, por los esfuerzos encontrados sobre el módulo de elasticidad. Bueno, y en general todos estos casos los podemos extender al caso de una carga multiaxial que cause el estado de esfuerzos mostrados en esta figura. La condición resultante de formaciones unitarias se describió de por sí por las siguientes relaciones de esfuerzos unitarios que se conocen como la ley de Hooke generalizada para una carga multiaxial, que son este tipo de ecuaciones que también de por sí se pueden escribir como matrices, ¿sí? Y que de por sí ya denotaría una forma mucho más fácil de, de determinar este tipo de cargas multiaxiales. Si un elemento de material se somete a los esfuerzos principales en todo el espacio, que son sigma x, sigma y, sigma z, se deformará y resultará un cierto cambio de volumen. Y este cambio de volumen por un volumen unitario se conoce como dilatación de un material. Sí, se denota con la letra E. Se demuestra que esto es directamente proporcional al coeficiente de Poisson y también inversamente proporcional al módulo de elasticidad. ¿Sí? Siempre se denota con esta ecuación. Pero cuando un material se somete a una presión hidrostática P, se tiene que esta dilatación de material se realizará de esta forma. Y dado que ya sabemos que esta es la dilatación y esta es la presión hidrostática, necesitamos hallar K. Y K es el módulo volumétrico, ¿sí? Que se define por esta relación, que es directamente proporcional al módulo de elasticidad, inversamente proporcional al coeficiente, a la relación de Poisson. Eh, Como vimos al principio del estudio de mecánica de materiales, el estado de esfuerzos de un material bajo condiciones de carga más generales involucra esfuerzos cortantes, además de esfuerzos normales. Los esfuerzos cortantes
tienden a deformar un elemento cúbico de material para que tome la forma de un paralelepípedo oblicuo. Considerando todo esto lo podemos ver en ambas figuras. ¿Sí? Las deformaciones, bueno, los esfuerzos tienden a deformar las figuras y los elementos diferenciales para convertirlos de este de cubo diferencial a este paralelepípedo. Considerando por esfuerzos cortantes eh, los de los planos X, Y y X mostrados en esta figura, eh, que son iguales en magnitud, se advierte que ellos hacen que los ángulos formados por las caras en los que actúan aumenten o disminuyan por un pequeño ángulo, este, gamma. Este ángulo expresado en radianes define la deformación acortante correspondiente a las direcciones de X y Y, definiendo de manera similar las deformaciones cortantes a el plano YZ. Y se escriben estas relaciones que ustedes pueden ver abajo, em, que son válidas para cualquier material isotrópico homogéneo dentro de su límite de proporcionalidad acordante. Esta constante G que no conocen se denomina el módulo de rigidez del material. Las relaciones obtenidas expresan la ley de Hooke para esfuerzo y deformación unitaria cortantes. Eh, Junto con, con estas ecuaciones se forma un grupo de ecuaciones que representan la ley de Hooke generalizada para un material isotrópico homogéneo bajo la condición más generalizada de esfuerzos. Y bueno, mientras que una carga axial ejercida en una barra esbelta produce solo esfuerzos normales, tanto axiales como transversales, en un elemento de material orientado a lo largo del eje de la barra, producirá tanto esfuerzos normales como cortantes en un elemento girado a 45 grados, como podemos ver en esta figura. También se advierte que las tres constantes, que son el módulo de elasticidad, el coeficiente de Poisson y el módulo de rigidez, no son independientes y satisfacen esta relación que podemos ver acá abajo, que puede emplearse para hallar cualquiera de las tres constantes en términos de las otras dos, ¿sí? Lo que nos resultará muy fácil al momento de resolver problemas. Bueno, las relaciones de esfuerzo de formación para los materiales compuestos reforzados con fibras se analizaron en una sección opcional y se deducen ecuaciones similares a las vistas anteriormente de la ley de Hooke. Para estos materiales se observa que tienen utilizarse módulos de elasticidad, relaciones de Poisson, módulos de rigidez dependientes de la dirección. Bueno, existe algo llamado el principio de Saint-Venant, el cual enuncia que, excepto en la cercanía inmediata de los puntos de aplicación de las cargas, la distribución de esfuerzos de un elemento dado es independiente del modo de aplicación de las cargas. Este principio permite suponer que una distribución uniforme de esfuerzos en un elemento sometido a cargas axiales concentradas, excepto cerca de los puntos de aplicación de las cargas, también ocurrirán concentraciones de esfuerzos. También ocurrirán concentraciones de esfuerzos cerca de las discontinuidades en elementos estructurales, como agujeros o cambios repentinos en la sección transversal. La razón del máximo valor del esfuerzo que ocurre cerca de la discontinuidad sobre el esfuerzo promedio calculado en la sección crítica se conoce como el factor de concentración de esfuerzos de la discontinuidad y se nota como K. Es esta relación entre los esfuerzos máximos empleados antes de la falla y los esfuerzos promedios. Los valores de K para agujeros circulares y filetes en barras ya son dados, si estos elementos, estas relaciones ya son determinadas según materiales. Bueno, y por último, entramos con el tema de deformaciones plásticas. Las deformaciones plásticas que ocurren en elementos estructuralmente hechos de un material dúctil cuando los esfuerzos en alguna parte del elemento exceden a la resistencia y a la cedencia del material. El análisis se realiza para un material elastoplástico idealizado, caracterizado por el diagrama de esfuerzos de formación como el de esta figura. ¿Sí? Y es en este hecho, en este punto, dado por este esfuerzo a falla, que se genera la ruptura. Como podemos ver, se va aumentando el esfuerzo hasta que llega a este punto y se mantiene en el mismo. Y si se mantiene por un tiempo considerado, va a generar falla del material. Cuando una estructura indeterminada sufre deformaciones plásticas, los esfuerzos en general no regresan a cero después de que la carga se retira. Los esfuerzos remanentes en las distintas partes de la estructura se denominan esfuerzos residuales y se calculan sumando los esfuerzos máximos alcanzados durante la fase de carga y los esfuerzos inversos correspondientes a la fase de descarga. Y bueno, con esto terminamos la sesión del día de hoy.
Eh, si tienen alguna duda o, o algo que no les quedó claro, pues pueden comentarlo por el chat. Yo intentaré responderlos. Si no pueden escribirme por acá, también pueden escribir por el correo. Ustedes pueden ver aquí, comiteenseñanza@gmail.com, y seguir las clases también por el canal de YouTube, Comité de Enseñanza. Eh, nos siguen. Ahí yo también les envié el canal de YouTube. Si algo se los vuelvo a enviar, para que lo sigan, para que estén pendientes de todo lo que subamos y lo que se haga. Eh, para los que no llenaron la encuesta, bueno, el formulario de asistencia, se los vuelvo a enviar para que estén pendientes. Em, bueno, por último, volver a resaltar que el Comité de Enseñanza es parte de los proyectos propuestos por RAS Colombia en el marco de la crisis global de salud por el COVID-19. Si ustedes quieren participar como docentes dictando clases, eh, o seguir aprendiendo con más clases que estaremos dictando, pueden seguirnos, pueden estar pendientes de todo esto. Cualquier duda, cualquier comentario o sugerencia, pueden escribirnos y con gusto las tomaremos en cuenta. Con esto, pues espero que pues, me hagan alguna pregunta o algo, o si no, pues agradecerles por su conexión, por su tiempo. Llevamos 3 sesiones, vamos bien. Eh, conforme se han dado estas clases, yo creo que estaremos más cerca de terminar lejos de las 2 semanas. Me refiero a que haremos menos de las 10 clases presupuestadas, puesto que vamos bien con el tema, vamos un poquito más rápido de lo esperado. Em, bueno, leyendo el comentario de Nicolás Rubio. Ok, listo. Entonces, para la próxima clase, pues que será mañana, intentaré tener algunos ejemplos ya explicados para que puedan ver esto. Con respecto a software para análisis mecánico, no los tendremos en cuenta para este curso, lamentablemente, pero sí para los cursos del siguiente ciclo de enseñanza, para que pues también se animen a inscribirse a esos cursos. Sí, en eso sí se tendrá en cuenta software para que vean cómo funcionan, cómo se forman de verdad los cuerpos, o al menos simularlos. Si no hay más preguntas, pues tomaré en cuenta las sugerencias que hicieron y nos veremos entonces mañana. Muchas gracias por su asistencia.